Leandro Santoro, del Frente de Todos, gracias por venir. Bueno, Supermasa, te veía muy atentamente observando el editorial y yo el otro día te escuchaba decir algo que me resultó interesante y que de hecho fue el disparador a que hoy te invitara acá al programa. Y decías, puede que de alguna manera sea la última oportunidad del Frente de Todos, pero algo más importante y es las oportunidades desperdiciadas hasta acá. O sea, me trajiste para que hable mal del gobierno. Para que se la tiren un poco. Yo creo, mira, ayer caminé mucho, estuve por todos lados, recorrimos la ciudad, percibo, capaz me equivoco, pero creo que no, en la base social nuestra, en la gente que votó al Frente de Todos, una expectativa. No vamos a andar diciendo una gran esperanza, pero una expectativa. Una expectativa. Y creo que hay que apostar al optimismo. No sé si es el momento de hacer autocríticas, en público por lo menos. Es el momento de fortalecer esta expectativa, que es la clave para revertir la tendencia que nosotros venimos desarrollando hasta acá. Acá hubo una crisis política, una crisis cambiaria, esa crisis cambiaria agravó la crisis política, se fue Guzmán, todo se puso complejo y finalmente empezaron a hablar Alberto con Cristina, se incorpora Sergio al gabinete, la gente creo que empieza a sentir, como decís vos, que en esta oportunidad, no sé si será la última, pero esta oportunidad importante, se alinean elementos que hasta acá parecían que estaban desordenados, ¿no? La voluntad política, cierta claridad en términos de los objetivos de la gestión, la incorporación de compañeras y de compañeros que por los trascendidos son de primera calidad, el equipo económico de Sergio, por lo que tengo entendido, son personas de mucha capacidad, y eso está generando una expectativa que tenemos que cuidar, porque en definitiva es el shock de confianza lo que va a permitir cortar con la inercia inflacionaria, lo que va a permitir aumentar las inversiones. Mostrar orden, sí. Orden político, que la política ordena la economía de algún modo, ¿no? Exactamente. Yo decía recién dos palabras que me parece a mí, si me apurás, definen en parte a Sergio Massa, y son pragmatismo y ambición. Sí. ¿Es el momento indicado para Massa? Pero más allá de eso, el tipo de crisis económica que tenemos, que es una crisis cambiaria, con algunos ribetes de financiera, aunque mi amigo Carlos Heller me diga que no es una crisis financiera, es cierto, porque los bancos están sólidos, el sistema bancario está sólido, pero sabemos que hay mucha presión sobre los títulos públicos en peso, y es uno de los objetivos que seguramente Sergio va a tener, cambiarle el perfil a esa deuda en pesos para hacerla más sustentable. Requieren una persona con la mirada económica que tiene Sergio, que tiene un equipo desarrollista y que va a utilizar parte del instrumental ortodoxo y heterodoxo para cumplir con la difícil tarea de estabilizar los precios. Si el tipo de crisis económica que nosotros tuviésemos sería, por ejemplo, de actividad y de empleo, y capaz que era otro el perfil, ¿no es cierto? Porque entonces ahí tenés que utilizar la otra parte del instrumental. Si tenés que mejorar, por ejemplo, la capacidad productiva o si tenés que aumentar las exportaciones, en esa línea estamos bien, ahí el perfil es otro. Para esta crisis en particular, para mí es clave y además creo que cumple con una faceta, por lo que decís vos, de ambición y pragmatismo, yo lo veo como una virtud, sí, claro. Ambas cosas, puede ayudar muchísimo a dos cosas importantes: a disminuir el ruido interno y a mejorar la comunicación, que son dos cosas claves para cambiar expectativas, ¿viste? Que todo el mundo sepa qué es lo que estamos haciendo, por lo menos en la cúpula del Frente de Todos, tengan claro qué es lo que estamos haciendo y con qué grado de habilidad vamos a ecualizar las variables de la economía, y en segundo lugar, que la gente, los mercados, los agentes económicos tengan una voz unificada acerca del rumbo de la economía, que esto es algo que también se venía planteando como necesidad hace mucho tiempo. Al no haber un gran ministro de Economía, puede percibirse como descoordinada la acción de agricultura, producción, economía, finanzas. Entonces, esto me parece que puede ayudar también en esa dirección. Ahora, decías algo importante recién, ¿no? Y me da la impresión que se ordenó también el discurso del Frente de Todos en ese sentido, porque escuché a muchos referentes del espacio decirlo. Esto de, bueno, el momento requiere que primero se ordenen algunas variables económicas, incluso financieras, y esto de calmar a los mercados, tener cierta previsibilidad respecto del dólar, también va a traer que, por ejemplo, se liquiden exportaciones y demás. Y como segunda instancia, inflación, salarios, recuperación del poder adquisitivo. Salario básico universal, ponele. Sí. A ver, vamos por parte. Yo creo que antes de hacer un shock redistributivo por la positiva, ¿no? Como el que hizo Macri, tenés que recomponer reservas, porque si vos expandís la demanda agregada, eso después impacta sobre las reservas del Banco Central porque suben las importaciones.
Parece muy técnico, pero es la clave de la explicación de por qué el stop and go en la Argentina, de las crisis cíclicas. Crisis cíclicas, exactamente. Segundo, todos los manuales de economía dicen que tenés que estabilizar. Vos con 85% de inflación interanual, es muy difícil avanzar en políticas productivas o políticas de recuperación del ingreso. Pero la recuperación del ingreso primero se tiene que dar por el control de la inflación, ¿no? Es el primer punto. Sí, imposible fijar un aumento si no sabe cuánto va a ser la inflación. Porque además, finalmente, después los sectores más poderosos siempre le terminan ganando al trabajo en esa pelea entre precios y salarios. Lo sabe todo el mundo esto. Y además, porque cuando hablamos de los mercados, no hablamos de una entelequia, hablamos de los tipos que manejan variables como el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, inclusive el paralelo, ya lo hemos visto. Yo en esto tengo una diferencia con algunos compañeros del espacio. Yo sí creo que cuando sube y baja el paralelo, ¿viste? Influye en la economía Influye real, en la economía, claro. ¿me entendés? Influye en la economía, porque además eso genera expectativas, hay hasta un componente psicológico, por más que racionalmente no haya motivo, ¿viste? Es así. Entonces, no se tiene que desatender lo que está pasando en el sistema financiero. Te voy a decir una cosa, para la gente que está en casa, capaz que ayuda a la reflexión, que me parece clave. Yo sé que vos escuchás a un dirigente político o un analista económico y de repente decís, este tipo tiene razón, y se sienta uno que dice lo contrario y también te convence. ¿Por qué? Porque los análisis tienen mucho que ver con las variables que se eligen para interrelacionar. Si yo agarro la variable social, la variable política y la variable económica, te hago un análisis y bueno, y obviamente puedo llegar a una conclusión que vos estás de acuerdo. Pero si te falta ese análisis, la variable financiera o la variable cambiaria, bueno, entonces, viste, es una media verdad que está más cerca de una mentira. No podés ignorar a lo que pasa en los mercados financieros, como tampoco podés gobernar para los mercados financieros.